Muy buenas cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta. En este episodio vamos a hablar de una secta que, bueno, si bien no es de las más famosas de toda la cosmogonía lovecraftiana o no es tan popular como otras que sí suenan algo más, como la Orden Esotérica de Dagón, que ya hablamos en un episodio anterior, o la Logia del Crepúsculo de Plata, por ejemplo, sí es muy interesante que la consideremos porque fue mencionada por primera vez en uno de los relatos más conocidos de Lovecraft, y sobre todo por la cantidad de guiños que se le ha hecho desde fuera del círculo a este tipo de culto. Hoy vamos a hablar de la secta o el culto de la sabiduría de las estrellas. En primer lugar, voy a aprovechar, igual que hice en la ocasión anterior, todavía estamos a tiempo de apuntarnos a la newsletter que tengo ahora mismo abierta, en la cual pues os informaré de las próximas obras que vaya sacando, así como de los nuevos eventos o conferencias a los que me apunte. Y os digo que todavía estamos a tiempo porque todas las que se hayan apuntado, todas las personas que se hayan apuntado a la newsletter antes del día 30 de noviembre, vamos a entrar en un sorteo de cualquiera de mis obras, que os recuerdo que son estas 4, Bajo nuestros pies, La codicia del pescador, Mal nacido y El cuarto apóstol. Y os prometo que no voy a mandaros spam ni nada por el estilo, simplemente comunicaciones muy esporádicas en el momento que haya algo importante que destacar. Y bien, volviendo a donde nos habíamos quedado, el culto de la sabiduría de las estrellas resulta un grupo de devotos que se congregaba en Providence, en Rhode Island, entre 1844 y 1877. Fue fundado en sus orígenes por el profesor Enoch Bowen, del cual ya hablamos también en un capítulo anterior, curiosamente cuando regresó de una misteriosa expedición a las tierras de Egipto. La congregación se reunía en un viejo templo al que denominaban la Iglesia del Libre Albedrío, y fueron muchos los devotos que se unieron a este tipo de creencia, pues en 1863 ya contaban con más de 200 personas entre sus filas. Curiosamente, llegaron a abrir incluso una sucursal en Vermont, en el pueblo de Townsend, y una vez que Bowen murió, según tengo registrado en 1860, la iglesia quedó bajo la dirección de un tal Randall Flagg. Bueno, no Randall Flagg, Raymond Flagg. De hecho, muchos de vosotros ya habréis reconocido la popular figura de Randall Flagg, el fantástico antagonista de la saga de Stephen King, La Torre Oscura, porque efectivamente no se trata el nombre de Randall Flagg de un título arbitrario. De hecho, Stephen King usó ese nombre como un homenaje ya no solamente al maestro, sino a toda su mitología. De hecho, si recordáis alguno de vosotros que seáis seguidores de la saga, lo hayáis leído, comprobaréis que a propio Randall Flagg se le llega a denominar en algunas ocasiones Nyarlathotep. Pues el culto de la sabiduría de la estrella adora a Nyarlathotep, ¿no? Ahí veis lo interesante que tiene esta secta, y no solamente eso, sino la manera en la que la trama de muchos de los relatos del círculo de Lovecraft han inspirado a otros autores mucho más contemporáneos, ¿no? Como es el caso que nos ocupa ahora mismo con Stephen King. Una de las características más destacables de la secta de la sabiduría de la estrella es que, a pesar de que sus ritos se mantenían en secreto, comenzaron a circular ciertos rumores que hablaban que el culto poseía un artefacto sagrado que el profesor Bowen se había traído de Egipto en su anterior expedición, a partir del cual fundó toda la creencia. Según comentaban las habladurías, el artefacto les permitía, en unas condiciones muy específicas, invocar a un ser al que denominaban el Morador de las Tinieblas, el cual se les presentaba para revelarle terribles secretos a todos los fieles. Uno de los datos a destacar es que esa criatura, para ser invocada, tendría que estar en absoluta oscuridad. Con un mínimo ápice de luz que entrara durante el ritual, la criatura sería automáticamente devuelta a su plano original. El objeto que usaban para llamar a esa criatura se trata de un objeto sagrado y maldito al mismo tiempo, del que ya hablamos en el capítulo anterior de los objetos malditos. Yo hablo del famoso trapezoedro resplandeciente, un artefacto que no quiero describirlo aquí porque ya hablamos de él en otra ocasión, y que os animo encarecidamente a que leáis el relato original para que aprendáis las bondades y las bellezas que tiene este artefacto tan maligno.
En la ciudad ocurrieron un montón de raptos inexplicables, desapariciones misteriosas, que finalmente en 1877 obligaron a las autoridades a poner pie en el asunto, ¿no? A causa de ello, pues la práctica totalidad de los practicantes de esta religión se vieron abocados a tener que abandonar la ciudad. De hecho, no menos de 180 cultistas tuvieron que irse muy poco después de empezar las primeras revoluciones, ¿no? Los primeros revuelos en la ciudad contra ellos, ¿no? Finalmente el culto fue desmantelado y sus libros sagrados y sus reliquias, pues bueno, desaparecieron. Aunque no obstante, se rumorea que aún mantenían reuniones furtivas y secretas en Providence. Lo que pasa que en esta ocasión ya no era Enoch Bowen, el que la presidía porque ya había fallecido, sino uno de sus parientes cercanos, Asenath Bowen. Más adelante han ido apareciendo y desapareciendo muchos otros cultos que, si bien podrían parecer sectas diferentes, pero se han asociado a pequeños reductos del culto original de la sabiduría de las estrellas. Ocurrió en Yorkshire, precisamente en Inglaterra, entre 1880 y 1890 aproximadamente, y se decía que estuvo en ese momento, ese pequeño renacimiento estuvo dirigido por el propio Raymond Flagg. Hubo otra congregación, a la que se denominó de la Providencia Celestial, en Chicago, en 1871, que también se relacionó con el culto a la sabiduría de la estrella. Sin embargo, fue destruida de una manera, bueno, ya más o menos os hacéis a la idea, ¿no? ¿En qué relatos podríamos encontrar a la secta de la sabiduría de la estrella? Bueno, pues como hemos comentado inicialmente, en el relato original, El morador de las tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft, un relato totalmente recomendado para todos aquellos amantes del horror cómico que todavía no se hayan aventurado a leerlo. El horror que nos acecha, de Robert Bloch. La sombra que huyó del chapitel, también de Robert Bloch. El horror del tramo medio, un relato de colaboración entre August Derleth y Lovecraft. Los documentos en el caso de Elizabeth Akeley, de Richard A. Lupoff. Y, ojo, atención, el primer spin-off de Sherlock Holmes con la mitología lovecraftiana, en Sherlock Holmes y la aventura de los dioses ancestrales, de Ralph E. Vaughan. Fijaros que es lo que os decía al principio de este vídeo, que la secta de la sabiduría de la estrella ha extendido sus tentáculos hasta personajes tan populares como Randall Flagg y, en este caso, Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, ¿no? Que es más popular que este personaje, ¿no? Entonces, como veis, no es tan famosa o no está tan mencionada como otros cultos, esta secta, pero también goza de gran importancia. Y bien, si conocéis otro relato donde se hable de la secta de la sabiduría de las estrellas, o bien del morador de las tinieblas, del trapezoedro resplandeciente, pues basta con que lo dejéis aquí en los comentarios para que lo debatamos, y el próximo capítulo seguiremos con otro tema también muy interesante. No obstante, quiero anunciaros que para el episodio número 20, que llegará dentro de poco, tengo preparado un especial muy interesante también, que a lo mejor se alarga un poquito más que los demás. Ya lo iremos viendo. Como siempre, os agradezco muchísimo que estéis aquí y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo, cultistas.